Bienvenidos todos a Enigmas del Caribe, por aquí su amigo Carlos Damián en Enigmas del Caribe TV, donde hoy voy a presentar y vamos a hablar de algo muy pero que muy interesante sobre unos documentos los cuales fueron desclasificados del FBI, donde nos presenta lo que es el famoso caso de las mutilaciones de animales. Un informe donde cuenta con aproximadamente 32 páginas y yo te las voy a hablar ¿verdad? En unas cortas palabras para que ustedes vean la importancia de lo que es tener una investigación obviamente oficial. Este caso de las mutilaciones de animales, hubieron muchos rumores, muchas conspiraciones, muchos casos que fueron fabricados, pero miren lo más interesante de esto. En este informe, más sin embargo, a pesar de que hubieron pues muchas mentiras, entre cosas que pasaron real, este informe expresa que ellos admiten que hubieron escenas, o sea, hubieron casos, lo que yo siempre les estuve mencionando en el pasado, y es que cuando se tratan de casos selectivos, donde hay casos específicos, donde es difícil comprobar qué fue lo que pudo haber pasado ahí. Y yo te voy a dar los detalles por qué es que donde entra la investigación, o sea, lo más caliente de este informe. Obviamente, cuando tú no sabes con qué tú te estás tropezando, pues obviamente tú te haces muchas preguntas. Ok, entonces, si en este caso en específico sucedió X cosa, ¿qué fue lo que pasó entonces? Vamos a hablar un poco de lo que pasó, para que más o menos tú entiendas de lo que yo te quiero decir. Obviamente yo hice un resumen para que más o menos tú entiendas sobre este caso. Ahora mismo, ante la presión que hubo pública y los reportes de los sheriffs y de los policías, el FBI comenzó a investigar oficialmente este tipo de casos en el 1979. Se abrió un caso el cual se llamó Operación Animal Mutilation, que fue liderado por Kenneth Rommel en Nuevo México. ¿Y qué pasó en el 1980? El FBI publicó un informe final, el cual se encuentra obviamente desclasificado. Ok, ahora vamos a hablar de los hallazgos clave, de qué fue lo que ellos encontraron y qué fue lo que ¿ves? La conclusión. La mayoría de los casos estudiados por el FBI fueron atribuidos a depredadores naturales. Obviamente, vamos a hacer una pausa ahí. Sí, vamos a hablar de que la probabilidad de que hay depredadores que obviamente pues podrían mutilar un animal quizás para devorarlo, se puede entender. Pero miren esto. Sin embargo, el informe admite que algunas mutilaciones presentan características difíciles de explicar, como son los cortes extremadamente limpios y ausentes de sangre. O sea, no es fácil un animal depredador atacar a un animal o quizás hacer algún tipo de corte y ser tan preciso y no dejar sangre. O sea, aquí es donde entra esos casos específicos que sucedieron, que esto significa que algo está pasando. Un depredador no hizo eso. Ahora, más sin embargo, después de todo este trabajo arduo que hizo el FBI, no encontró evidencia concluyente de conspiración gubernamental ni actividad extraterrestre, aunque reconocen, escuchen esto, reconocen la gran cantidad entre rumores y teorías que fueron circulando. O sea, ¿qué sucede? Si una persona me lo menciona, dos personas me lo mencionan,
pues tú dudas. Pero si ya hay una persona aquí, otra persona acá, en otro sector, pues ya la cosa cambia, porque si me estás mencionando que en diferentes lugares, en X sector, y no solamente Puerto Rico, esto se recuerda Argentina, en diferentes lugares en el mundo, obviamente, según lo que se menciona, que todo se origina desde Puerto Rico. Es una realidad. Eso no se le puede quitar. Que recuerdo yo que esas noticias fueron increíbles. Ahora, vamos a ver lo que es la teoría, lo que dicen los ufólogos. Muchos ufólogos y testigos sostienen que en estos documentos muestran indicios indirectos de participación extraterrestre. O sea, ¿por qué se menciona esto? Lo que pasa es que cuando, oye, tú tienes un animal, tienes una mutilación precisa, sin dejar sangre, tú te pones a pensar, pero ¿cómo pasó? O sea, inclusive ni un experto en bisturí tú tienes que medir los muchos factores que pueden existir. El tiempo, o sea, esto ocurre en un abrir y cerrar de ojos. O sea, esto no es algo que es espontáneo. Y por eso es que muchas personas creían que yo era escéptico a este tipo de cosas. Y no es escéptico. Hubieron muchas personas que inventaron cuentos. Pero hoy yo te estoy hablando de la raíz de lo que está sucediendo con esto. Que esto sí fue verdad. Aquí es donde entra la cosa. Claro, recuerden algo. Hay muchas personas que les gusta aprovechar los momentos. Y por eso es que yo fui muy certero con eso. Pero hoy yo te estoy hablando con la profundidad de la lógica. ¿Qué pasa si sucede y tú encuentras un caso, un tipo como este, y cuando tú ves las condiciones y cuando tú ves el factor tiempo, lugar, y te sucede algo con esto, inclusive en lugares remotos? O sea, no es fácil. O sea, es bien difícil que pueda ser algo de este mundo. Ahora, vamos por aquí. Vamos a hablar de la precisión de los cortes, como te dije. La extracción selectiva de órganos reproductivos, lengua, ojos y ano. O sea, siempre pasaba eso. O sea, son muchas cosas que te ponen a pensar. O sea, la extracción de órganos. ¿Qué te pone a pensar? Muchas personas también mencionaron las personas que tienen las sectas satánicas que se pusieron a hacer. Hubo un grupo, pero obviamente volviendo a lo que es el suceso, aunque sea una secta, aunque sea lo que sea, para que suceda eso con esas precisiones, gente, es bien difícil. Eso es bien difícil, ni siquiera un experto. Entonces, hay algo muy importante que sucede cuando atacan estos ganados. Siempre se atribuye a que ven unas luces extrañas en el lugar. O sea, siempre. Vamos a poner esto, es como si fuera llegar a una nave ahí, soltar a estas criaturas. Pues yo entiendo que no debe de ser una sola criatura, deben ser varias. Sueltan estas criaturas, hacen lo que van a hacer y vuelven y la recogen. Que por eso es que cuando se intenta de encontrar o buscar evidencia, no la hay, no existe. Solamente queda lo que es la escena con los que te sorprende, o sea, con lo que pasó. Ahora, vamos a seguir hablándote un poco más porque esto se pone interesante. Por cierto, si todavía no estás suscrito al canal de YouTube, te pido que lo hagas ahora porque vamos a estar hablando mucho de estos temas. Porque estos temas son un misterio que muchos no tienen todavía una conclusión certera. Ahora, vamos a hablar de algo que nos pone a pensar. Vamos a hablar de la conclusión que según el FBI tuvo en ese momento. Dice que los documentos que el FBI pues obviamente realizó y hizo esta investigación tomó en serio lo que fue el fenómeno durante un tiempo. Aunque oficialmente no se halló una explicación más allá de las causas naturales. Oye, es que es bien difícil. Si tú tienes algo
Eso es como si tú vivieras en X zona, se construyera de la noche a la mañana una pirámide frente a tu casa. Tú te vas a hacer 25,000 preguntas. Tú dices, ¿y cómo sucedió esto? Ahora, el tema sigue siendo un objeto de debate, misterio, alimentado por circunstancias extrañas que nos rodean en este tipo de casos. Yo por eso es que yo siempre fui muy soltero, pero nunca he dicho que no creo en este tipo de cosas misteriosas. Yo siempre lo dije. Ahora, nuestro proyecto CAIFAT, ¿qué estamos haciendo? Estamos utilizando instrumentación certificada para tratar e intentar de descubrir que lo que estamos haciendo con este proyecto CAIFAT, obviamente es para obtener quizás una posible prueba científica, para quizás tener una explicación. Se están viendo muchos avistamientos, gente. Se están viendo muchos avistamientos. Bien difícil de explicar. Para uno poder tener la verdad certera de lo que está pasando va a ser muy difícil. Quizás pasen décadas y nosotros no podamos saber qué es lo que pudo haber estado pasando con esto. Así que si te gusta este tipo de temas, déjamelo saber en la caja de los comentarios. Quiero saber tu opinión. Recuerda ese gran like que me va a ayudar mucho en el canal. Es importante saber tu opinión. O sea, si viste este video, compártelo, porque vamos a estar hablando de esto y mucho más. Y más ahora que estamos haciendo pruebas científicas, buscando pruebas científicas para poder hablar al público qué es lo que podría estar pasando. Así que no se hable más. Cuéntame qué te parece esto. Te veo en los comentarios. Nos estaremos viendo en el próximo video.